Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Si los estudiantes quieren un tendal de cadáveres, tendrán un tendal de cadáveres. Eso respondió el rector. ¿Cómo juega el gobierno? En todos los países, no nada más en México. Siempre hay un poder, siempre hay uno más poderoso que uno. Y cómo es esa persona más poderosa que uno, tiene el poder de decidir sí, no. Por primera vez, Díaz Ordaz responde y dice: sí voy a hablar con ustedes. Hablamos el 2 de octubre en Tlatelolco. El misterio está de dónde están todos los cuerpos, por qué fueron tantas personas, realmente cuántas personas murieron en el lugar, quiénes eran las personas, porque no están completamente identificadas. No, las claro personas que no hay un están. registro, ¿no? No hay un registro. El hecho de ser estudiante era marcarlos como el peor delincuente. Claro, el 2 de octubre significa mucho en México y sobre todo para fue los el inicio. estudiantes, pero fue un inicio. Sí. Y muchos dicen, ahí termina. Yo como Angélica Valdés, digo que ahí empieza. Cuando los jóvenes callan, no es señal de que han perdido su voz. Cuando los jóvenes callan, posiblemente es que la guerra comenzó. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy traemos un tema que creo que han pasado los años, más de 50 años, y 2 de octubre no se olvida. Pareciera que toda la historia todavía no está contada. Y para eso tengo una invitada que no solo va a saber hablar de este tema, sino me llama mucho la atención que con lo joven que es, esté tan apasionada y se haya adentrado a investigar en esto. Y ella es Angélica Valdés. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy contenta de estar aquí. Gracias por darme la oportunidad, darme el espacio. La verdad estoy muy contenta, muy emocionada. Y bien, como tú dices, es el paso de los años es un tema que vas descubriendo cosas más importantes, vas resolviendo más misterio con el paso de los años, pero el 68 no se olvida. Este es un tema que tú adoptas, ¿por qué? ¿Por qué te llama la atención siendo tan joven? Eso es lo que a mí me llama la atención. Cuando yo estaba haciendo exámenes de admisión, tenía un profesor que le mando un saludo que se llama Yaret Santibáñez. Él es su profesor de la ENA. La ENA, para lo que no los conoces, es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Él toca un tema de este tema de México 68 que se llama el halconazo, el famoso halconazo. Ajá. Siempre investigaba y siempre estaba con el misterio en la parte de por qué se daba esto. Porque siempre culpaban mucho al gobierno. Luego también eran los estudiantes, que los estudiantes eran muy revoltosos, así eran como los famosos llamados, ¿no? Estudiantes revoltosos. Uh-huh. Y siempre me centré el por qué. El por qué venían estas situaciones, el por qué las huelgas, por qué los meetings, por qué este comportamiento de los estudiantes, por qué este comportamiento del gobierno. El primer libro que leí, La noche de Tlatelolco. Ese libro para mí fue uno de los más impactantes que he leído porque Elena justamente pone fragmentos de personas que estuvieron ahí en la noche. Uh-huh. Además de fotos e imágenes que pone en el libro, pone muchos fragmentos donde a mí se me enchina la piel. Hay un fragmento en especial que a mí me marcó mucho, en especial en la noche de Tlatelolco, el 2 de octubre, donde dice: señor presidente, usted siga maltratando a mis hijos y yo les seguiré pariendo hasta que usted lo sepa respetar. ¡Ay, hijo! Ese tipo de frases me dio como mucho en lo sentimental, claro, en lo emocional, pero muchas veces intuía el por qué estaban las mamás ahí, por qué las mamás estaban defendiendo a sus hijos, de dónde sacaban estos ideales, ¿no? Entonces, por eso me centro a investigar desde un principio. ¿Dónde fue realmente donde comenzó todo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente hoy hasta el 2025, por qué tenemos un lado estudiantil o un lado del gobierno? ¿Dónde empezó todo? Wow, eso está... Digo, porque tú no estudiaste como tal historia. No. De hecho, creo que... Platícame un poquito qué es lo que estudiaste para que la gente también se entere de estos jóvenes que nos están comiendo. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional, Ingeniería de Energía, uh-huh. Y actualmente estoy estudiando en la UAM Xochimilco,
estoy estudiando medicina veterinaria. ¿Qué tal? También es muy curioso, y te comentaba hace rato que dos instituciones completamente diferentes, pero muy valoradas aquí en México. Tienen, o sea, si tocas el tema de octubre, las dos universidades tienen, o sea, conceptos completamente diferentes. Completamente diferentes. Obviamente llegando a la misma conclusión y al mismo resultado, pero tienen o sea, la base y sí, los principios. Completamente diferentes. Entonces, fíjense, estudias por un lado energía, pero el otro lado estás estudiando veterinaria, pero te adentras en esta investigación por gusto, básicamente por gusto, por entender más allá de la historia, y para todos aquellos que no han escuchado, posiblemente por edad, que saben que el 2 de octubre algo pasó, que hay manifestaciones, hay movimientos, el famoso Tlatelolco, pero no saben qué fue lo que sucedió. ¿Nos podrías platicar un poco cuál es como la sinopsis de lo que sucede para irnos entonces hacia atrás y entender cómo llegar a este punto? Sí. Maestra, yo te quiero comentar que esto empezó, vamos a entender los ideales, muchos sabrán de la Guerra Fría. La Guerra Fría es donde hay una revolución de ideas del comunismo y el capitalismo, que está involucrada la URSS y Estados Unidos. Pero eso tiene mucho antes que el 68, 1968, ¿ok? Se centra en el año de 1918 en Argentina. Okay. Ahí empiezan los movimientos estudiantiles. Vamos a decir que es el primer país con un movimiento estudiantil. ¿Qué pasa en Argentina? Se da una molestia de parte de los estudiantes porque la misma universidad tenía un cambio de rector. Entonces los estudiantes querían elegir a su propio rector. Básicamente el gobierno daba a su rector, pero los estudiantes también tenían un rector como parte de propuesta. Ok. Entonces estaban 4 rectores, perdieron los primeros 2 y se quedan estos 2 rectores. En parte los estudiantes empiezan a hacer como huelgas, empiezan así, porque ellos se preguntan, ¿por qué en mi propia universidad misma no puedo elegir a mi líder? ¿Por qué lo tiene que elegir el gobierno? Un alumno, que no recuerdo su nombre en particular, empieza a ir como entre alumnos, ¿no? El por qué no podemos elegir a nuestro propio rector, a nuestro propio líder, ¿por qué no empezamos nosotros? Y cuando se da esta petición al departamento de la universidad, lo rechazan. Dicen, no, nosotros tenemos al rector que va a ser el siguiente. Entonces los estudiantes dicen, nosotros queremos elegir a nuestro rector. Se arma una huelga y fue impresionante, Vilma, porque ahí empieza el primer movimiento, pero brusco, o sea, empieza ya violento. De parte de la molestia de estos estudiantes fue porque no había justicia, porque no había justicia de parte de tener este liderazgo, que los cojan ellos, ¿no? Okay. Esta idea, yo lo recalco, fue como la revolución de ideas de la URSS y del capitalismo, que estaba el comunismo en ese tiempo pues muy sonado en toda Latinoamérica, y el capitalismo, claro. Entonces ellos empezaron a entrar, y llegó un momento que el conflicto entre estudiantes no era como pacífico. Te digo que empezó como muy violento en esta parte, hasta que llega un día en la universidad que 3 veces fueron las votaciones. O sea, fue tan conflictivo que 3 veces fueron las votaciones. Para este rector. Exactamente. Okay. Para el rector que ellos querían y para el rector que elegía el gobierno. Entonces, en la última votación, ¿quién crees que gana? ¿El que habían escogido los estudiantes? El rector que había escogido el gobierno. Claro. Pues ahí entramos a un movimiento más violento, donde empezaban, no había parte de policías, no había fuerzas policiales, no, pero sí había parte donde los estudiantes rompían y hacían y todo ese tipo de cosas. Hasta que 2 estudiantes entraron al departamento donde estaba este nuevo rector y dieron una petición. No la leyó. Entonces ellos hablaron y dijeron, hoy en día, lo voy a leer para que lo lean. En el nombre de la Federación venimos a poner a disposición de la gravedad del momento y de la juventud que está fuera de la universidad, dispuestos a apoderarse de ellas. Ya lo ha visto usted. Queremos elegir nuestro propio
rector, venimos dispuestos a pedirle la renuncia. Entonces este rector dijo, eso es un atrevimiento. Estoy dispuesto a jugar mi vida si es que los estudiantes quieren. Si los estudiantes quieren un tendal de cadáveres, tendrán un tendal de cadáveres. Eso respondió el rector. No, bueno. Los estudiantes impactados, porque nunca se pensaron esa respuesta. Por supuesto. O sea, amenazadora. Sí, salieron inmediatamente corriendo del departamento y empezaron a gritar, tendal, 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 tendal. Se arma brutal. Qué impresión. El rector, sin creer que los estudiantes con esta amenaza tuvieran una reacción también igual, él pensaba que iba a tener una reacción pacífica. No, los estudiantes al contrario. Uh-huh. Hay una imagen, que espero que la pongan, hay una imagen muy simbólica, que es cuando los estudiantes suben a donde está el edificio de la universidad y ponen la bandera de Argentina. Uh-huh. Y empiezan ahí. El rector con este impacto, porque no se pensó que los estudiantes actuaran así, salió y dijo, vamos a platicar. Vamos a platicar y vamos a llegar a un acuerdo. Empiezan los policías, ya entran los policías de Argentina, empieza la policía, llega la militar de Argentina. Todo esto pasó en 1918. O sea, se hizo esto enorme por una petición de un rector. Entonces, en ese tiempo, ¿estás de acuerdo que no había internet, no había redes sociales ni nada? Sí, no había, sí, claro. ¿Cómo se llega a dar difamación? Que la primera universidad que tiene su autonomía es la Universidad de Argentina. Pues hay movimientos estudiantiles donde viajaban y mandaban a los representantes de las mismas universidades que alzan la voz. En Argentina pasó esto. Mira, tenemos nuestra propia autonomía. Sí, exacto. Okay. Tenemos nuestra propia autonomía. Entonces, por ejemplo, dice Chile, wow, como una universidad con su propia autonomía, donde puedo elegir yo a mi rector, donde puedo yo elegir a mis profesores. O sea, ya la universidad ya no era tan militarizada, ¿sabes? Como estaban acostumbrados. Uh-huh. Y empieza. También igual el segundo país donde tuvo su autonomía fue la de Perú. Igual por lo mismo, con el mismo rector. Con el mismo problema del rector. Sí, sí. Empiezan los problemas, empiezan a hacer igual meeting, huelgas. En Perú creo que no fue tan violento, pero sí hasta que se tuvo una autonomía. Pues ya venía con el precedente de lo que había pasado en Argentina. Pues bueno, con tanto difamación, vamos a decirlo así, de tanto conflicto entre otras universidades y todo, también llega a México y llega en 1929, donde se da la autonomía a la Universidad de México. Pasa este tiempo, vamos a calcar algo bien, bien importante, que yo lo quiero calcar mucho, donde se da, que muchos no piensan o muchos no saben, que Díaz Ordaz fue parte de la CIA. Que eso no se dio, nadie lo sabía en ese tiempo, que se dio, de hecho tiene poquito que se mencionó. Se da parte de estos movimientos, ya tenemos un poco de contexto cómo empiezan estos movimientos, el por qué empiezan, pero no hay una represión en sí. Nos centramos hasta 1960, donde hay un movimiento de estudiantes en Chilpancingo, donde también se da y se exige el porque quieren más recursos, el que quieren más profesores, porque no había profesores en ese tiempo, quieren más materias, empiezan en Guerrero, empiezan más estos reclamos y estas peticiones, ¿no? Pero hay un movimiento que a mí me marca mucho, donde sí hubo el primer movimiento con represión, que es el movimiento de los ferrocarrileros. Ellos exigían, pues, obviamente, justicia laboral. Vamos a dejarlo ahí, no nos vamos a entrar más en el tema. Ellos exigían justicia laboral, pero sí hay una represión. Sí hay una represión y es el primer movimiento, donde hay una represión. Si lo buscan así, el movimiento de ferrocarriles, sale una foto igual muy simbólica donde están todos los trabajadores, están abrazados, y esa foto fue antes de que muriera. Ok. En ese tiempo estaba Adolfo López Mateos, el presidente. Exactamente. De ahí nos vamos a entrar a otro movimiento que también fue reprimido, fue muy famoso, que fue la foto de Judas, el abrazo de Judas. ¿Nunca escuchaste hablar de eso? Hay una famosa foto
donde está un campesino abrazando al presidente. Adolfo López Mateos. Exacto. Ajá. Igual la vamos a poner aquí para que... Abrazando al presidente, y esa foto fue la foto de Judas. Porque al día siguiente, maestra, el campesino amaneció muerto junto con toda su familia. El abrazo de Judas. ¡Ah! Eso no me lo sabía. El campesino igual estaba a petición, estaba pidiendo mejores tratos a los campesinos, mejores pagas, porque sabemos que hoy en día en México y hasta la fecha, Sí, claro, los sí, campesinos carecen de muchísima atención de parte del gobierno, ¿no? Entonces, este campesino fue muy famoso, de hecho se llama Rubén Jaramillo, fue muy famoso. Para mí, cuando yo leí esto, fue como enchinarme la piel porque dije, o sea, hasta su familia. O sea, acabaron con todos por una simple petición de derechos. Exactamente, como trabajador. Ya ni Sí, siquiera sí, vamos sí, a entrarnos exacto. como campesinos, sino como, Sí, como trabajador. trabajador. Es muy chistoso, imagínate, es muy chistoso y muy, muy irónico, perdón por decirlo así, porque como un día antes, este presidente fue capaz de tomarse la foto Cuando ya estaba todo planeado. cuando ya estaba todo planeado. Vamos a dejarlo en el misterio, así no sabemos si fue el presidente o el gobierno, fue otro tipo de cosas, porque el gobierno nada más implica al presidente, estamos de acuerdo. Sí, claro. Implican Digo, gobernadores, sí, claro. alcaldes. Senado, todo. Bueno, con esto ya tenemos un poco de contexto cómo empiezan los movimientos ya a reprimirse. Sí quiero recalcar que en estos tiempos, sí eran muy reprimidos el manifestarse. Como saben, en esos años, o si no lo sabían, para manifestarse no era como convocar como hoy en día una manifestación de nos vemos a las 2 en el Ángel de Independencia. No, tenías que pedir permiso. Ya sea, o sea, tenías que mandar como un papel. Sí, como un memorándum donde les autorizaban. Donde les autorizaban, y ya ellos autorizaban si sí, si no. Pero y si les convenía. Exactamente, no a todas las manifestaciones. Ya cuando había una manifestación sin permiso era cuando eran reprimidos. Por ejemplo, ese señor Jaramillo muchas veces se manifestó sin permiso. Era como, yo lo veo más o menos así, como retando a... Sí, claro. Sí, o sea, y en su justa razón. Nos centramos un poco más en todo el contexto, que espero que entiendan un poco cómo desde antes empezaron estas ideales, estos movimientos estudiantiles, en otros países, cómo fuimos involucrados a estas ideas, ¿no? Cómo fuimos relacionando estas ideas con nuestro país. Pero siempre hay una cosa en común. Siempre. Que es cómo juega el gobierno. En todos los países. Sí. No nada más en México. Sí, tienes toda la razón. En todos los países. Siempre hay un poder, siempre hay uno más poderoso que uno. Y cómo es esa persona más poderoso que uno, tiene el poder de decidir sí, no. Y cuando tiene que ver con jóvenes, todavía es mucho más drástico, porque los jóvenes, bien que mal en todas las etapas, yo creo, de lo que conocemos de historia, son los que tienen esta chispa y esta curiosidad, y es lo que al gobierno pues finalmente no le gusta. Yo hace rato te comentaba un poquito sobre cómo la mayoría de las personas, me incluyo como estudiante, pensamos que esto empieza en julio, 22 de julio de 1968. Y no, empieza, o sea, es todo un historial. O sea, empezamos desde la historia de otros países para involucrarnos en cómo llegamos hasta este punto. Que sí, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con este punto, pero sí hay también misterios que resolver. Que como van pasando los años, cada vez se descubren más cosas. Y eso es algo que a mí me entró mucho a esta investigación. Cómo podía complementar más piezas, cómo podía leer más libros, cómo podía ver documentales. Porque hay documentales en YouTube que están censurados. Sí. Y hace rato te comentaba que cómo uno se centra a investigar, luego México 68, y no te aparece nada. No te aparece absolutamente nada. Sí, tienes que empezarle a rascar. Exactamente. Solamente me apareció una página y justamente de Lina. Ah, ok. Pero de ahí en fuera tuve que poner qué pasó con los estudiantes, el movimiento estudiantil. Y pusieron el movimiento estudiantil, pero la mayoría es movimiento estudiantil, y no pone nada como parte del gobierno, ¿sabes? Algo bien curioso. Sí, como que está muy maquillado y finalmente como soltando la información, pensando que esto sí se olvida, que esto no pasó o que no pasó a mayores. Exacto.
De ahí ya nos adelantamos mucho y llegamos al 22 de julio. Como todos ya saben, o los que se han centrado a investigar un poco de este tema, empieza una pelea después de un partido entre estudiantes. Que ahí yo me incluyo, pues, tendrá a decir, estudiantes revueltos, ¿no? Son peleas entre estudiantes, son niñitos, chamaquillos, ¿no? Sí, el deporte siempre provoca eso. Estaba justamente el IPN, estaba en el Instituto Politécnico Nacional, y estaba contra la preparatoria. La preparatoria son parte de la UNAM, para los que no saben, son parte de la UNAM. Estaba la preparatoria, la vocacional, 2 y 5, y estaba la preparatoria 3. Se empezaron a pelear, estaba como una tregua y todo. Estaban los policías alrededor, o sea, porque llegaron los policías, pero no hacían nada. Los policías no hicieron nada. Hasta que se calmaron, como que cada quien fue lo suyo. Bueno, ya, cada quien lo suyo. Y es ahí cuando los policías entran y empiezan a golpear a los estudiantes. ¿Y ya se había calmado toda la pelea? Ya se había calmado todo. Y empiezan a golpear a los estudiantes. ¿Por qué? No sabemos. Lo que sí sabemos es que es abuso de autoridad. Sí, claro. Donde empiezan a golpear a los estudiantes nada más porque querían ver pelea, digámoslo así. Sí, exacto. Estaban siendo como espectadores de un show. Exacto. Los estudiantes empiezan a correr, empiezan a ir otra vez a la vocacional y todo, y es donde se alzan las voces, que los policías estaban reprimiendo contra los estudiantes. ¿Por qué? No se sabe. Muchos de los estudiantes no creían esto. ¿Cómo que un policía te pegó? Algo hiciste. Inclusive los mismos padres de familia decían, algo hiciste, algo hacías. ¿Qué hiciste? Y los estudiantes no tenían más argumentos que dar, si esa era la verdad. Pasamos a otro tema igual muy importante, donde yo me pregunté qué culpa tenían los estudiantes para que los policías lo golpearan o los agredieran. Y llegaron a la conclusión muchas personas que eran como justamente abuso de autoridad, que nada más porque los policías por diversión o por espectáculo querían. Porque Querían. Pero ahí, ojo, vamos a calcarlo muy bien, nada más estaban los policías, no estaba la militar, no estaba nada, ¿ok? De ahí empieza, y en la nota de televisión se da como un riña entre estudiantes, pero no se da la verdad. No se da la verdad de que eran los policías ni era nada. De ahí vamos hasta el 26 de julio, donde hay una manifestación en la Ciudadela, donde estaban también padres de familia, donde estaban los mismos compañeros de estudiantes, donde estaban los estudiantes exigiendo el porqué de esta represión ante los estudiantes, o el por qué golpear a los estudiantes. De esta misma pelea del campo de fútbol. Exactamente. ¿Por qué? Igual estaban policías, pero como que nadie hizo caso omiso, no, ahí como que no fue la riña, como muchos comentan, ¿no? O sea, fue pacífica hasta ese cierto punto. Pero ojo, era la primer huelga. O sea, el por qué. Pero no era la huelga por la riña de estudiantes, era la huelga por... Sí, lo que habían hecho. Exactamente. De ahí nos centramos al conflicto, un pequeño conflicto, vamos a ponerlo así, entre el grupo que se va al Zócalo. Este conflicto a mí me marcó mucho. Ahorita veremos por qué. La preparatoria 1, 2 y 3, que estaban, la 1 y la 3, recordemos que estaban en el mismo lugar. Ahorita ya la cambiaron. Ahorita, por ejemplo, la preparatoria 1 está en un lugar y la preparatoria 3 está en otro lugar. Pero recordemos que en esos años la 1 era en el día y la 3 era en la noche. Okay. Sí, no es al revés, pero bueno, así sí, funcionaba la misma sede. cedo. En la mañana y otros, Empiezan a haber barricadas y empiezan a golpear. Pero empiezan a golpear como las puertas, empiezan como... Los estudiantes estaban en clase justamente y estaban como muy intrigados de qué estaba pasando. Empiezan como a hacer esta parte de refugiarse en la escuela porque no sabían qué estaba pasando, porque estaban gritando, porque estaban afuera tantos policías, tantos militares, porque estaban afuera. Hay un alumno en específico que dice, nadie salga. Dicen que no pueden salir, que nos quedemos aquí. Entonces todos los alumnos intrigados, pero tengo que ir a mi casa, o sea, yo me imagino ese miedo. Claro. Por supuesto, imagínate que te encierran en tu propia escuela. ¿Qué le digo a mis papás? Y en ese tiempo pues sí, no hay había teléfono, claro. O sea, de mamá estoy aquí, ¿no? Claro.
¿Qué está pasando? ¿Por qué los policías están gritando eso? ¿Por qué los policías están gritando tan agresivos, están enojados? ¿Qué está pasando? Y era por lo mismo, ellos, su pretexto de ellos era por la riña que hubo, en el partido. O sea, después de que los habían golpeado, habían ido a la riña, habían visto todo lo que había pasado, que realmente era una, como dices, una pelea de estudiantes. Claro. Los van a buscar todavía A la preparatoria 1 y 3. Ok. De ahí, pues todos se da como vamos a decirlo así, un toque de queda en el día. Nadie podía salir. Después de la hora de la salida, obviamente, padres de familia empiezan a ir por sus hijos, pero no podían entrar como a esta mini colonia, vamos a ponerlo así, en esta calle. No podían entrar. El por qué no podían entrar no se sabe. Hasta que su pretexto de los policías era que porque los mismos estudiantes eran comunistas. Y vamos a dar también contexto que en esos años el comunismo, aquí en México especialmente, era muy, muy tachado, muy mal visto. Sí, claro. Y que los estudiantes eran comunistas y que no podían tener imágenes de Che Guevara en ese tiempo. O sea, que estaban en rebeldía, vamos a ponerlo así, por ser comunistas. Hasta este punto voy a creerle que es un buen pretexto. Como madre de familia voy a poner así como de, bueno, le creo. A lo mejor los alumnos están haciendo como revoltosos ahí adentro, algo están haciendo que no me dejan pasar, pero ya dan la noche y las personas seguían ahí, los jóvenes seguían ahí. Entonces ya los padres de familia empiezan a decir, o sea, denme a mi hijo, los policías empiezan a poner más agresivos. Obviamente sí ver como una riña de golpes o cosas así, pero empiezan a decir, o sea, denme a mi hijo, pero quiero ir a mis hijos. Secuestrados. Exactamente. Oye, ¿y cuántos años tenían estos estudiantes, más o menos, para tener ese contexto? En la preparatoria, ¿como cuántos años tienen? Como entre 17. 16, 17 años. 17, 18 años, mucho, sí. O sea, eran jóvenes. Menores de edad. Sí. De ahí hay una represión de parte de los estudiantes, ¿por qué? No, o sea, no has comido todo el día, estás encerrado, no has visto a tu familia, no sabes por qué te encerraron. Tienes miedo, sí. O sea, pongámosle que no, a lo mejor no era una represión violenta, no te estaban pegando ni nada, pero te tenían encerrado. Era psicológica, que a veces es peor. Te tenían encerrado. Yo me centro mucho en parte de como mamá, pero también como estudiante, o sea, imagínate las horas que pasé ahí sin saber qué estaba pasando allá afuera y escuchar a todos los papás gritando. Denme a mi hijo, escuchando a los policías como decían, no, nadie va a salir, nadie va a salir. Hay una parte donde es muy famoso, donde te digo que los estudiantes empiezan a excavar y empiezan a ver por las ventanas, ¿no? En las ventanas que estaban viendo. Como las mirillas, ajá. Y sí veían cómo estaba esta parte como una valla entre los policías, entre las puertas, afuera de las puertas, agarrándose así como que con los brazos, ¿saben? Para que como haciendo cadenas humanas. Como no rompieran esta valla. Y centro mucho en este tema porque digo, imagínate, te tuvieron como ahí más de 8 horas adentro, ¿no? Vamos a dejarle sin comer, sin nada de eso. Y sin saber, es muy importante, por qué te habían encerrado. Sin estar involucrado en esta riña que hubo. Si era el pretexto de la, sí, de pero la no riña todos del, habían del participado partido. ahí. Exactamente. Este momento es muy importante saberlo, no se da por parte de las televisiones ni parte de medios de comunicación, porque también golpearon a los periodistas, les quebraron sus cámaras, solamente hay como una foto. O sea, todavía hasta los mismos periodistas que se centró tanto en la noticia por qué tenían a los estudiantes encerrados o por si era riña de estudiantes que los tenían encerrados, porque hasta los periodistas también los golpearon. O sea, era callar a todos. Exactamente. Ya vamos a dejar esta parte donde los dejan salir, donde condicionados, todo. No sabemos realmente qué pasó ahí adentro, si los policías entraron, si los amenazaron. No sabemos realmente. Lo que sí sabemos es que los reprimieron ahí adentro. Sale esta parte y se da una fecha que es el 30 de julio, donde estaban igual estudiantes encerrados, igual mismo suceso que como les comenté en la preparatoria. Porque después de esa fecha estaba comúnmente o normalizado donde los policías iban y encerraban a los estudiantes en sus propias escuelas. Y hasta los estudiantes no querían ni salir, no querían ni ir a la escuela, porque los encerraban. Okay. Y estos eran únicos en las preparatorias. En las preparatorias. Okay. Se da una en específico que es el 30 de julio, que es en el edificio Salín de Fonso,
¿Qué es en ese edificio? Es el llamado batucazo. Ujú. No sé si recuerdan Sí. un poco. Ujú. También igual no hay muchas notas periodísticas de ese tiempo que se dé información de ese día. No se da. No hay fotos, no hay registros. Solamente fotos hay como solamente de esta persona de militar abriendo la puerta con el batucazo. Ujú. Igual, estaban reprimidos estudiantes, estaban los estudiantes ahí adentro, no querían abrir porque los estudiantes incluso pusieron como bancas porque los policías querían entrar a fuerzas. Sí, claro, contra las puertas. Hicieron como Exactamente. barricadas. Y de ahí hasta que llegan varios policías, pero había uno en específico, donde se veía diferente, que era el que traía La bazuca. la Ajá. bazuca. Deben de ver la imagen, es impresionante cuando está la puerta así, enorme, 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 y cómo la foto se veía cuando estaba ya la bazuca, cuando ya lo había despedazado Sí, la había puerta. destruido todo. Sí. Yo no me imagino, imagínate tú escuchar esta bazuca, sin saber qué te estaban haciendo o por qué está pasando. Si de por sí cuando uno escucha balazos, yo soy guerrero y ahí a cada rato escuchaba balazos y uno se asustaba. Yo no me puedo imaginar cómo yo estoy estudiando o estoy sabiendo que allá afuera me quieren hacer algo. No, y que son ¿sabes qué? Yo creo que pasa mucho cuando estás metido en algo o ahorita en la época que estamos viviendo, que desafortunadamente se dan todos este tipo de sucesos, que entren a las escuelas, que entran los malos, que la policía luego no apoya, pero estamos hablando de los años 60, Sí. donde el policía sí tenía otra figura, incluso hacia las personas. Hay videos donde veías a los famosos tamarindos en los centros de donde estaban los semáforos, y en la época de Navidad pasaban las familias y les dejaban regalos. Y tú Ok. veías a los policías con 30 regalos alrededor de Navidad porque la gente de verdad los quería y los respetaba. Entonces, viendo esta visión, ahora vemos unos estudiantes. Imagínate qué pensaban, como bien dices tú, si ustedes eran los que nos van a proteger, ¿qué hicimos para que ustedes reaccionen así y destruyan con un arma además tan importante? Claro. Sí, es que la verdad es impresionante. Obviamente hubo muchos heridos, muchos heridos. Sí hubo víctimas. ¿Mortales? Sí, hubo víctimas. Ok. Y hubo sobre todo pues heridos, ¿no? Inocentes, que había también igual profesoras, había también igual. O sea, es que yo quiero centrar mucho, que muchos piensan que solamente son estudiantes, pero no queremos, yo quiero recalcar que este movimiento también se introdujo también profesores, también Daño padres, colateral, madres, niños incluso, y eso fue el 2 de octubre. Claro. O sea, quiero recalcar bien eso, bien importante, que no solamente fueron entre estudiantes. Atacaban a las escuelas, pero en escuelas que hay regularmente. Sí, hay padres, hay maestros, hay personas que limpian, hay cantidad de personas, ¿sí? Entonces esto fue cuando ya los estudiantes pusieron un límite y dijeron, no, ya. Justamente eso fue lo que el rector de ese tiempo de la UNAM, no recuerdo su nombre, pero fue el rector donde dice, la autonomía está en riesgo ahorita. Nuestra autonomía está en riesgo, ponen una bandera hasta media asta. Y esto para el gobierno, perdón por la palabra, es como madre. Claro, fundamentada, por supuesto. Entonces el rector convoca una huelga pacífica, y sí fue muy pacífica, donde él la lidera y él empieza a hacer esta huelga, y muchas personas quisieron hacer movimientos ya vandálicos y todo, pero el mismo rector, dejemos pasar, era su frase, dejemos pasar. Y es muy bonito porque llevaban ese orden. Hasta que se da la huelga. Recordemos que en ese tiempo se prohibía, o sea, era muy mal visto una huelga en el Zócalo. No podían ir al Zócalo. Sí, era como de mucho respeto. Sí. Entonces llegan hasta el Zócalo y hacen ahí su mitin. Vuelven a hacer ese mitin. En esa huelga ellos pedían 3 cosas. La destitución de los generales Ruiz Ramírez, que era el que llevaba el liderazgo de la bazuca, y Raúl Mendiola, que eran los granaderos. Okay. Y la indemnización de víctimas y heridos por 72 horas. Esta parte
de que vieran, por eso que digo 72 horas, era para que esta parte del gobierno se entrara a investigar quiénes eran las personas. Sí, que les dieran un nombre y un respeto a todas estas víctimas colaterales que no tenían nada que ver. Entonces, estos estudiantes y el rector le dieron 72 horas al gobierno para que entraran a una respuesta. Okay. Y el gobierno no respondió. Hasta el 29 de septiembre, el Consejo Nacional de Huelga hace otra huelga y manda peticiones, manda parlamentos todo el tiempo al gobierno. Y es ahí donde por primera vez Díaz Ordaz responde. Vamos a entrar en contexto que en todas las huelgas que yo mencioné aquí, en todas las, vamos a llamarle riñas, en todas las represiones, Díaz Ordaz no había dado la presidencia ningún anuncio. Ni sus no luces. Mencionaba nada. Uh-huh. Y hasta que es el 29 de septiembre que Díaz Ordaz responde y habla y dice, sí voy a hablar con ustedes, hablamos el 2 de octubre en Tlatelolco. Es ahí donde los mismos estudiantes dicen, ¿por qué si nunca respondió, por qué ahora sí no dice que sí nos va a responder y por qué en Tlatelolco? Y porque en una plaza, para la gente que no vive en México, Tlatelolco es una zona donde hay unos edificios, que de hecho algunos se cayó en el temblor del 85, y había una plaza donde ahí se reunían pues todas las familias que vivían en estas torres de Tlatelolco y eran lo que conocemos como pajareras, o sea, habían cientos de familias que estaban en ese momento habitando, no había un departamento solo dentro de este conjunto de departamentos. Claro, todavía el día después hubo una huelga de puras mujeres, haciendo peticiones completamente diferentes, pero todavía hubo una huelga después. Muchos estudiantes entraron de la difamación de no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Y muchos no fueron al meeting del 2 de octubre, pero otros dijeron, es que el presidente nos citó, tenemos que ir porque tenemos que hablar. ¿Pero tú crees que ellos se olían algo, sabían algo, o no tenían la menor idea de que les podían hacer esta emboscada? Yo creo que unos sí, otros no. Yo creo que unos iban con esta esperanza del diálogo, okay, pero otros sí se les hacía extraño el por qué el presidente no había dado una respuesta y por qué justamente el 2 de octubre va a dar una respuesta y va a dar un diálogo. Okay. ¿Por qué? Porque no mandó, por ejemplo, el secretario de Gobernación, que en ese entonces era Luis Echeverría. Sí, o el de Educación, sí había otros representantes, pero además, para la gente, estamos hablando del 68, que meses después iban a ser las Olimpiadas. Claro. Que iba a ser un evento que económicamente representaba mucho para darle fuerza a la economía, al poder, a todo a México. O sea, era el que los estudiantes estuvieran haciendo todo este revuelo, sí podría perjudicar o pensar que el día de la inauguración pudieran ingresar y hacer alguna revuelta y esto no iba a parar. Yo me pongo a pensar mucho, ¿por qué habría esa duda si el presidente quiere hablar con nosotros, con los estudiantes? ¿Por qué habría esa duda de no, mejor no voy? Porque hay esa incertidumbre de no voy a ir, porque sí la había. Claro. Y es el diálogo entre estudiantes de no vayan, mejor no vayan, porque sí se les hacía extraño la cita, específicamente la hora, el día y el lugar. Ajá. ¿Por qué? Hay un video, maestra, que es muy, muy, muy particular mío, que es muy famoso, de Díaz Ordaz, que él da a entender que se siente muy orgulloso. Y lo vamos a poner aquí, que se da a entender que está muy orgulloso, pero sobre todo que se siente orgulloso por lo que pasó en el 68. No especificó realmente qué, pero sí dijo, me siento muy orgulloso del año 68. Wow. Y el video dura como 2 minutos, pero es muy, muy famoso ese video. Vamos a ver por qué. Llega el 2 de octubre. El 2 de octubre es un día tan particular, y no lo digo solamente por esta represión contra estudiantes, sino porque había miles de personas reunidas, miles de personas, porque eran manifestaciones, marchas, huelgas, como lo quieran llamar, reunidas, pero también era una convivencia entre estudiantes. Okay. Estaban las universidades, la mayoría de todo México, la de Chapingo, la de la UAM, la UEMEX, las autónomas de los estados. O sea, vamos a centrarnos un poco de esas universidades de ese tiempo, que hoy las que existen hoy en día pues no son todas. Hay una chica que también igual menciona su impresión en esa huelga, porque ella dice, a mí me invitaron
a una convivencia entre estudiantes, porque me emocionaba mucho conocer estudiantes de otras universidades. Yo era del IMBA. El IMBA, para los que no saben, es como la Universidad de Artes aquí, de Bellas Artes. Sí, de las Bellas Artes. De aquí de México, muy, muy importante aquí en México. Uh-huh. Yo era del IMBA y me daba gusto la idea de saber que iba a conocer a universitarios de otras especialidades. Pero cuando todos empezaron estos ataques, yo me quedé impactada porque yo no vengo al movimiento estudiantil, yo vengo a la convivencia. Y esto hay que centrarlo muy importante porque ella no iba al movimiento, ella no iba como manifestante, ella iba a la convivencia. Sí, a una fiesta entre estudiantes. Y sí la puedo entender, por ejemplo, cuando están en CEU, que CEU es parte de la ciudad universitaria de aquí de México. Hay estas convivencias donde tú te sientas en el pasto, conoces a personas de otras facultades, de otras carreras, y es lindo. Yo no me imagino de tantas universidades reunidas, el gusto que ha de ser conocer a personas o a estudiantes de otras universidades. De otras, claro. Nos centramos otra vez al 2 de octubre, donde se da el día, donde hay meetings y todo, y pasan las horas. Y entre los estudiantes hay personas donde se veían raras, personas donde inclusive pedían el micrófono para hablar, pero ellos llevaban un papel, donde leían lo que tenían que decir. Obviamente no era nada como en contra de estudiantes, pero ellos hasta se les hacía raro. Muy aleccionado. Exactamente. En ese tiempo hay imágenes donde la mayoría de estudiantes llevaban el cabello largo. Claro, estamos hablando de los 60s. Pero justamente esos estudiantes infiltrados, vamos a ponerlos así, tenían el cabello corto. Entonces a ellos se les hacía extraño el por qué hay personas que con cabello corto y la mayoría son con cabellos largos. Sí, no encajaban lugar, ni exacto. con su vestimenta, ni con su aspecto físico, ni la Actitud, forma de hablar, claro. nada. Hasta que un estudiante dice, hay infiltrados. Pero eso nadie se lo cree. Dice, ¿cómo va a haber infiltrados? Son nada más puros estudiantes, como que hacen caso omiso. Y es ahí cuando pasan las horas y empieza ya realmente este movimiento entre los edificios y empiezan a disparar, pero justamente entre las entrevistas que investigué un poco de los sobrevivientes de la noche, ellos dicen que empiezan a disparar, pero trataron de tranquilizarse todos porque dijeron, nos quieren provocar y nosotros no nos vamos a mover de aquí. Porque están disparando al aire. Okay. Y es cuando salen esas famosas bengalas, también donde también se diferencia también las personas del guante blanco. Que para mí ese tipo de cosas se me hace, sí, obviamente con mucha diferencia, pero se me hace del caso lo menos particular. Lo menos particular. Porque sí hay mucha diferencia entre un estudiante que llevara un guante blanco, vamos a ponerlo así, pero aquí no nos estamos centrando después de lo que pasó en Tlatelolco. Cómo los estudiantes buscaban ayuda, buscaban refugio, porque los mismos militares, ya que había pasado la noche, el 3 de octubre también fue otra represión, y el 4 de octubre también fue otra represión. O sea, no nada más fue el 2 de octubre, que claro, el 2 de octubre significa mucho en México y sobre todo para los estudiantes, pero fue un inicio. Sí, claro. Y muchos dicen, ahí termina. Yo como Angélica Valdés, digo que ahí empieza. Lo que te relatan estas personas, los sobrevivientes días después, o los mismos estudiantes los días después, e incluso después de las Olimpiadas, es fatal. Cómo los reprimían, los ponían. Hay muchas imágenes donde están en paredes, donde las mismas paredes están llenas de sangre, en cómo los denunciaban porque los trataban como presos. Pero a ver, llega la hora, empiezan estos estudiantes, como dices tú, de cabello corto. Algunos tienen unos guantes, no están hablando precisamente en el idioma de los mismos estudiantes. Comienzan a sentir disparos y no se mueven de la plaza. Como la mayoría no eran estudiantes, eran madres, eran padres, eran mujeres, eran hombres, había de todo. Ellos sí empiezan a correr, inclusive los niños. Hay igual una parte de un sobreviviente donde él dice, yo estaba defendiendo a un niño, no sabía de quién era hijo, pero yo lo estaba cubriendo, porque el niño había perdido a sus padres de tanta multitud, había perdido a sus padres. Wow. Y lo puso, una historia bien curiosa, lo puso debajo de un carro. Mientras él le dice al niño, ahorita regreso por ti, voy a buscar a tus papás, ¿cómo se llaman? Y le da el nombre tal. Y resulta que cuando este hombre regresa sin tener éxito alguno, el niño ya no estaba. O sea, yo me imagino cómo ha de haber tantas historias como la que te estoy contando ahorita, con niños involucrados. O sea, ya no era un movimiento estudiantil,
me atrevo a llamarlo un movimiento mexicano. ¿Por qué? Imagínate, tantas personas que ya ni siquiera eran puros estudiantes. Eran niños, mujeres embarazadas, eran papás, profesores, eran personas mayores de edad. O sea, la gente que vivía en los departamentos. Claro, o sea que también igual fueron atacados. Uh-huh. Yo me imagino también igual cuántas balas perdidas también hubo, o cuántos sí hubo balas directas, ¿no? Hay unas fotos también que a mí me destrozaron donde hay muchos zapatos tirados, donde hay ropa tirada, uh-huh. donde incluso encuentran uñas tiradas. Es fatal ver esas imágenes. Okay. Esas imágenes justamente las pusieron en el libro, pero también las investigué un poquito y sí, son imágenes fatales. Y eso que son en blanco y negro. Imagínate si fueran a color. Exactamente. Híjole, creo que le acabas de dar en un punto, porque todo esto que estás diciendo ya no quedaba más que imaginarte todo el escenario. Todo eso que parecieran ser manchas de algo era la sangre de todos estos estudiantes que ni siquiera sabían por dónde les estaban llegando los tiros. No sabían ni siquiera qué hacer. Hay un video muy famoso donde empiezan a disparar y todos empiezan a correr. Donde da como la cámara apunta donde todos estaban como quietos y cuando todas empiezan a correr. También es un video muy, muy famosísimo. ¿Y por qué había cámaras? Exactamente. Yo intrigo que también querían ser como espectadores. ¿Recuerdas cuando te había comentado sobre la riña de los jóvenes que había un partido? Uh-huh. Querían ser espectadores. Lo que yo no entiendo es que si el presidente o el gobierno en ese tiempo de México quería cuidar tanto su imagen por las Olimpiadas y quería cuidar tanto su imagen como gobierno, ¿por qué hubo ese video? ¿O por qué hubo tantas imágenes, tantos periodistas? Porque sí, obviamente también murieron muchos periodistas. Uh-huh. Pero ¿por qué hay tantas? O sea, ¿por qué los dejaron a la vista? Pues porque finalmente creo que toda la culpa era de los... ¿Sabes cómo lo veo? Como que era la manera, según ellos, de adelantarse a una tragedia que se iba a empezar como a cocinar durante los meses y que se iba a aprovechar esto. Estamos hablando de que había muchos estudiantes que apoyaban el comunismo, entonces que esto terminara en un problema donde la representación de todos los países, hablando de las Olimpiadas, claro, pues hubiera sido el momento exacto y perfecto para alzar la voz a los estudiantes. La mayoría de las personas pues le tienen cierta compasión porque el militar es el que ataca, pero el estudiante es el que hace grupo, el que es el futuro. Entonces, le pegaron justo al corazón de toda la población, que eran estos jóvenes, porque eran chavitos. Sí. A mí me hicieron 2 preguntas que ahora te las pregunto a ti. 2 preguntas que a mí me marcaron mucho y me pusieron mucho en duda. La primera es, ¿tú crees que Díaz Ordaz quería exponer esta situación como de una parte de empoderamiento hacia el presidente de mira lo que te puedo hacer si te manifiestas? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿tú crees que sí estaba planeado o se dio espontáneamente? Yo sí creo que fue una manera de ponerles un estate quieto de si con tan poco vamos a reaccionar, imagínense cuando de veras quieran hacer algo en contra de, pues de la paz, digámoslo que lo estaban metiendo a todo el gobierno. Claro. Y por otro lado, si esto estuvo planeado, yo pensaría que sí. Es que los tiempos fueron demasiado perfectos. Sí. El lugar era demasiado perfecto. Las señas. Las señas, exacto. Sí. Estos del guante, estos infiltrados, el meter a todas estas familias en un lugar aparentemente seguro. Tenía que haber una logística, o sea, no llegan los militares y de repente atacan. Tienen que ponerse en puntos estratégicos. Claro. Entonces, yo sí pensaría que esto fue perfectamente planeado, además, para utilizar la plaza como un escudo de contención. Si hubiera sido en otro lugar, se hubieran podido salir por calles, pero aquí era como tenerlos a todos contenidos
como si habláramos de un hormiguero y echarle gasolina, Sí. no tenían para dónde correr. Sí, para los que no conocen, en Tlatelolco, la plaza está varios edificios, pero como en rectangular, ¿no? Exacto. O sea, sí, como dice la maestra, no hay Sí, salida muchas fácil, salidas, ¿no? o sea, no hay salidas. Lo que también me intriga mucho es justamente lo que me acabas de preguntar, ¿por qué había cámaras y ellos habían cuidado tanto la imagen como esta del batucazo? O sea, ¿por qué habían cuidado tanto esa imagen y por qué ahora, el 2 de octubre, por qué se habían dejado cámaras? ¿Por qué se habían dejado personas o periodistas que, en parte de los que murieron, pero en parte los que se infiltraron? ¿Por qué dejaron esta parte? ¿Sabes qué pienso yo? Las historias siempre tienen que tener un lado de culpa, hacia un bando, hacia el otro. Si no hubiera habido nada que pusiera al gobierno un poquito como en la mira, no hubiera sido creíble. Si tú hubieras sido tan limpio, me refiero en la organización, donde se hubieran muerto todos los estudiantes, lo hubieran disfrazado, limpiado, puesto que eran delincuentes, pero sí había demasiado ruido, como bien dices tú, desde Argentina ya venía este movimiento donde los habían silenciado tantas veces que algo tan limpio no hubiera sido creíble. Entonces, alguna fuga de información tenían que aventar para que entonces las personas empezaran a preguntarse de qué lado de la historia podían estar. No podía ser tan fácil ocultar todo. No hubiera sido creíble. Sí, exactamente, justo es lo que te iba a decir, no hubiera sido creíble. Yo también siento que en parte dejaron las cámaras y dejaron a periodistas por el decir, miren lo que te puedo hacer, como exhibición. Pero también lo que me da curiosidad es que, por ejemplo, Televisa, una empresa de medio muy importante aquí, o sea, no da la mención de, porque de hecho hay un video también de un noticiero donde empiezan muy lindos días o algo así, dice el conductor de las noticias, sin hacer caso a lo que pasó una noche antes o un día antes. Y habían muerto, o sea, no era uno, no eran 10, o sea, fueron muchos cuerpos que ahora esa es una pregunta. ¿Qué es la teoría, el misterio, todo lo que está alrededor de los cuerpos de estos estudiantes? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con todos los cuerpos? Se dicen teorías nada más. Muchos dicen que se quemaron, otros que se lo regresaron a los familiares, otros dicen que los mismos cuerpos se pusieron en putrefacción en el mismo lugar. Hay muchas teorías. ¿Ahí se quedaban? Hay muchas teorías. Eso se me hace como muy, muy extremo, ¿no crees? Como burla. Un cuerpo que se haga en putrefacción en el mismo lugar va a estar muy denso. Porque obviamente las personas que no, que vivían ahí, yo no creo que se hayan quedado a seguir viviendo ahí, ¿verdad? Fíjate que hace ratito te platicaba que cuando mi madre llega de Nueva York a vivir a México, llega a vivir a uno de estos departamentos de Tlatelolco. Y ella estaba embarazada de su primer bebé, ya tenía, pues yo creo que como 4 o 5 meses de embarazo. Y ella decía que empezaban a escuchar que la gente estaba moviendo todos los muebles, que incluso ella podía ver de ventana de su departamento, daba justo hacia la plaza. Entonces veía de los otros departamentos cómo empezaban a poner lo que parecieran colchones, almohadas, como para poderse proteger de los disparos, pero que ellos oían cómo corrían personas no había estos elevadores, eran escaleras, claro, y que los oían pidiendo ayuda para poder entrar a los departamentos y resguardarse. Es lo mismo que comento, o sea, es que el 2 de octubre apenas iniciaba. Yo me imagino la tortura o el miedo que como personas, como estudiantes, tendrían en ese tiempo para decir, me tengo que esconder, porque yo estuve en la plaza, o me tengo que esconder por el simple hecho de soy estudiante. Es que eso es el justo. El hecho de ser estudiante era marcarlos como el peor delincuente. Ni a un delincuente lo trataban como el hecho de ser un estudiante y de universidades oficiales, que eran el emblema de una nación. Claro. Imagínate que lo único que se publicó de ese día, en ese tiempo, fue el periódico Universal, que dijo que hubo una riña, de hecho también igual está en la imagen, donde hubo 50 personas muertas aproximadamente. Yo me pregunto,
¿de verdad hay 50 personas muertas? Sí, hubo miles de personas reunidas. ¿Cuántas 50. creen Se dice que está entre 1,000 a 5,000 personas. que murieron Que ese día? murieron. O sea, entre estudiantes Todo. y población general. Por eso es que mucho es masacre, se llama masacre de Tlatelolco. Ujú. Y es que yo no me imagino la cantidad de sangre que hubo en el piso, que hubo en las paredes, como mencionan. O sea, yo no me imagino la cantidad, de verdad, o la imagen que debió de haber sido para una persona que llegó al lugar después. Porque yo me imagino que tanto en el ambiente, tanto entre tantas cosas perdidas, zapatos o libros o libretas ahí tiradas, mochilas. O sea, yo creo que igual fue como un campo de exterminio, me imagino. O sea, Sí, así se debe ver. Sí, porque imagínate tú que no había las cámaras, obviamente, que conocemos. No había la comunicación tan inmediata que ahora vemos. Pero todas las personas que estaban viviendo allí tuvieron que haber salido de alguna manera despavoridas o estar encerradas en sus departamentos. Tuvieron que haber llegado convoys, con camiones, Claro. para poder recoger los cuerpos y a los heridos posiblemente llevárselos detenidos y luego Wow. desaparecerlos. Sí. Esos son los cuerpos no reclamados. Imagínate los cuerpos que sí fueron reclamados. O la desesperación de algunas madres que no encontraban a sus hijos. O familiares, ¿no? Incluso, o sea, de que no encontraban a su familiar ahí. O no me imagino la imagen de un niño tirado. El por qué un niño. ¿Qué tiene culpa el niño? ¿No? Es que estuvieron en un lugar donde yo creo que ya no importaba quiénes, sino cómo callarlos, porque como bien dices tú, el día de la inauguración de las Olimpiadas ni siquiera hubo una ceremonia, o hubiera sido, hoy en día, Sí. hubiera sido un acto lo suficientemente importante para que se hubiera suspendido, porque el país no daba las garantías de seguridad para que los miembros de estas delegaciones pudieran venir. O sea, hubiera sido cancelable por todos lados donde tú lo quisieras ver. Y sin embargo no pasó nada. O sea, lo que me impacta es no los Juegos Olímpicos, sino cómo se llevaron a cabo. Después, como tú lo comentas, después de un suceso tan impresionante con muertos, que no sabemos hasta la fecha cuántos muertos fueron aproximadamente. O sea, ¿por qué? Ahora, lo que sí puedo entender, que a lo mejor no quisimos dar, o bueno, el gobierno, perdón, no quiso dar como una imagen, ¿no? Porque estaban los Juegos Olímpicos y nos vamos a calmar y no queremos nada de huelgas y mitin. Pero ¿por qué llegar a ese extremo? ¿O por qué citar con engaños, ¿no? De que sí va a hablar el presidente, pero te citamos en este lugar. Yo también coincido contigo donde mencionas que sí fue perfectamente calculado. Es que no te podrías explicar de otra manera, o qué es lo que se estaba sembrando verdaderamente tan importante y tan peligroso para el gobierno que tuvieron que exterminar literal a todos los que tuvieran que ver, porque ahora las universidades, estos rectores no pelearon por sus estudiantes, Claro. no hicieron una huelga, ni se fueron en ese entonces Los Pinos para que esto sucediera. O sea, y estamos Vandalismo. hablando que murieron miles de personas, no sabemos el nombre de nadie, no hay un recuerdo como tal de estas víctimas. Yo creo que fue uno de los masacres, pero además de la basura de la humanidad más grande que yo he visto, de desaparecer en este cuadro como hormigas, y si tenían nombre, casa, familia, es que ninguno importó, no sabemos quiénes son, ni siquiera, solo sabemos que son los estudiantes. Pero ¿tú ¿No? crees que algún día esto verdaderamente podamos saber qué pasó, o solo queda como esta conmemoración donde sabemos que el 2 de octubre no debemos de ir hacia la zona de Tlatelolco, ¿no? De Santa María la Ribera? Estas zonas van a ser aprovechadas por otros grupos que van a hacer pintas, pero
la verdadera historia es que no entraron las Naciones Unidas, es que esto fue una masacre y nadie le dio importancia. El misterio está de dónde están todos los cuerpos, por qué fueron tantas personas, realmente cuántas personas murieron en el lugar, quiénes eran las personas, porque no están completamente identificadas. No, las claro personas que no hay un están. registro, ¿no? No hay un registro. Uh-huh. ¿Dónde están los cuerpos de esas personas? Si los familiares encontraron a su familiar ahí, ¿dónde los encontraron? Si sí los encontraron. ¿Qué hicieron con los que sobrevivieron? ¿Qué pasó después? ¿Por qué la gente que vivía ahí, dónde se fue? Por el miedo. Si la gente siguió viviendo ahí, si no, ¿qué pasaron con las universidades? Porque suspendieron clases, Uh-huh. Eso es obvio, pero habían suspendido clases desde antes, sobre todo Politécnico Nacional dio el primer aviso que no iba a haber clases en los próximos días. Y duró mucho tiempo sin clases. ¿Dónde se fueron estas personas, estos objetos perdidos? O sea, no me imagino de verdad esta tragedia, y yo sí lo he de llamar masacre, porque imagínense, fueron más de 1,000 personas. O sea, estamos hablando de 1,000 personas como cantidad mínima que estaban ahí reunidas. Cantidad mínima. Para las personas que estaban en un solo punto, como comenta la maestra, en un solo punto donde se veían todas las personas reunidas, se veían así, si ven las cámaras, se ven hasta como la gente, como estaban concentradas. Cómo empiezan a personas a disparar desde arriba con un punto ciego. Como en un punto, sí, exactamente. El video es tan impresionante. Cuando yo lo vi por primera vez, yo me quedé indignada como estudiante, porque se ve como en el video cómo empiezan a correr, pero cómo también empiezan a caer las personas. Sí. Como de película. Sí, como fichas de dominó, empezaron a caer. Pero ahora, luego que platico yo con el doctor Jorge Olivares y platicamos del temblor y de cómo se colapsaban los institutos y la Cruz Roja, pero los hospitales particulares, los de servicio, o sea, de servicio público, pero además se colapsaban el sistema forense. Aquí no se colapsó nada. ¿A dónde se fueron los cuerpos que debían haber ido a un CEMEFO, ¿no? Como tal, claro. Porque no era el INCIFO como conocemos ahorita. Tendrían que haberse ido todos estos cuerpos. O sea, el gobierno tuvo que haber mandado camionetas para levantar estos cuerpos, darles una identificación, hacerles una autopsia, pero además a los heridos tendrían que haber ido a todos los hospitales aledaños y hasta foráneos y se hubieran colapsado, pero no pasó nada. Yo creo que ni los heridos se fueron a los hospitales, yo creo que se fueron a esconder. Imagínate, con el miedo. ¿Y dónde quedaron esos? Pero esos registro. Heridos, claro, tendrían que haber llegado o murieron en sus casas o se tuvieron que haber ido a un hospital. Y no hay nada. Registro. Nada tan... Terminamos con el himno nacional, como bien dices tú, con un Díaz Ordaz diciendo lo mejor fue el 68. Sí. Ya no sabemos si se está burlando de todos estos estudiantes y personas caídas o del éxito de las Olimpiadas. Eso era lo que importaba. ¿Cuáles eran los tratos? Es que esto sí es algo que yo dudo que un día sepamos, porque ellos permitieron que se viera lo que necesitaban que se viera para que fuera creíble. Eso que te comento de Díaz Ordaz, que fue trabajador de la CIA junto con Luis Echeverría, también no se daba mención en ese tiempo. O sea, fue apenas, que tiene como unos 4 o 5 años que se dio a conocer. Sí, que son, entre historias y no, sabemos que todos los gobiernos, pues finalmente tienen... México siempre ha sido un país importante en Latinoamérica, donde sí es un parteaguas de economía, tenemos de las mayores fronteras con países, tenemos el vecino del norte que es un país sumamente importante, ya desde ahí nos da una importancia. México es el semillero de cuestiones de empresas, de todo lo que podemos dar, o sea, sí es un país donde se tenía que cuidar y donde tenía que haber muchas conexiones. Ya ves que ahora se están abriendo los archivos de Kennedy, de todos estos, ¿no? Claro. Es que por más que yo le pienso, quiero llegar a una conclusión lógica, pero me sobran víctimas. O sea, mi capacidad de hasta dónde puedo llegar me superan las víctimas y no sé dónde, o sea, con todo respeto lo digo, no sé dónde acomodarlas.
porque tendrían que haber estado en algún lugar que debió haber sido colapsado, pero no hay un registro que tú busques y digas, en el 68 la Cruz Roja atendió tantos estudiantes, se colapsaron las instituciones. Exacto. Nada, no hay nada. Y a mí lo que me entra mucho duda es lo que comento después del 2. Cómo empezaron a tocar puertas, a pidiendo ayuda, si estaban realmente estudiantes todavía ahí en los edificios, o si ya se habían ido, cómo escaparon. Porque pasando todo esto, ahí siguieron los policías. Siguieron militares, no se fueron, o sea, no se fueron. Ajá. Y es como lo pregunto, o sea, como tú bien lo dices, o sea, ¿y los cuerpos? Ahí se quedaron a la vista de los militares, porque evidentemente y obviamente no hubo registro como tal en HD, porque no había la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Pero sí hay fotos. Sí hay fotos muy había 8 milímetros. desgarradoras las fotos. Uh-huh. ¿Por qué seguían los cuerpos ahí? O si era por este miedo de que la gente fuera a reclamar el cuerpo de su familiar, o si hay todavía esta represión de yo no puedo salir. También yo me imagino que también pudo haber un toque de queda en el edificio. En los edificios, al menos de la parte de la plaza. Y algún tipo de amenaza a los que vivían ahí y diciendo, aquí no pasó nada, tú te aguantas. Y ahora sí que cuando entre la limpia, es que volvemos a lo mismo. Angie. Tú te imaginas, o sea, no quiero ser muy gráfica, pero una escena de un crimen, cada persona por lo menos tenemos 4 litros de sangre. Sí. Los que llegaron a desangrarse ahí, estamos hablando de una plaza, tuvieron que haber entrado camiones de limpia y nadie vio. Es que yo no conozco a nadie que diga, sí, yo vi cómo entraron los camiones, cómo limpiaron, claro, pusieron unas vallas, algunas lonas. Haz de cuenta que esto o al menos prohibieron el paso, ¿no? Exacto. Prohibieron el paso, por lo menos. No hay nada. Y eso yo no me lo había preguntado. Yo sí me había preguntado mucho las represiones que hubo los días después, pero yo no me había preguntado, ¿dónde están los registros? ¿Dónde están los cuerpos? Sí, es que era demasiado. Mira, si en un terremoto donde hay 200 víctimas, que es mucho, sí, llega un momento que las instituciones no tienen la capacidad de atención. Imagínate todo, además. Mira, me lo hubiera creído si hubiera habido un incendio donde hubiera acabado con todo y con eso pudieron haber como que maquillado y manoseado. Pero es como si el tiempo se hubiera detenido, eso pasó, y al otro día, como en otra dimensión, siguieron. No pasó nada. Y no pasó nada. Pero a ver, dime una cosa. Cuando hablamos de estudiantes, pues nos imaginamos estos jóvenes con ganas de hacer cambios, donde se reúnen, donde se organizan, donde quieren un mejor país. Pero voy a jugarle al abogado del diablo. ¿Tú crees que estos estudiantes, quitándoles lo romántico que acabo de decir, sí pudieron haber sido en un futuro un peligro para la estabilidad? Por las ideas que traían, por lo que estaban haciendo, que fueran un golpe de algo, que pues, sí pudieran haber sido un problema. Vamos a hacer énfasis en algo. Vandalismo siempre va a haber, en cualquier institución, ya sea a temprana edad, a mayor de edad, o sea, en cualquier institución siempre hay vandalismo. Siempre hay problemas escolares, en instituciones siempre hay. La parte donde ya hay líderes de movimientos estudiantiles, y hablo de líderes porque hay una persona que es la cabeza de las ideas para que un movimiento de estudiantil comience a hacer huelga, a hacer marcha o a hacer peticiones, ¿no? Es el que da las ideas. Más allá de una amenaza, sí pudiera ser que sí hubiera vandalismo, sí hubiéramos visto meetings, huelgas y todo ese tipo de cosas, pero más allá de una amenaza no creo, sobre todo de Estado. O sea, no se estaba orquestando algo más grande que iba a hacer esto todavía peor, ¿crees? Mira, en la huelga que te comento que lo organiza el rector de la UNAM,
si él dijo, vamos a hacer una manifestación pacífica, y fue una manifestación pacífica, y se llevó control en esa manifestación, ¿qué no hace pensar que los estudiantes pudieron haber sido controlados en cualquier manifestación que se hubiera presentado en ese tiempo? Si Díaz Ordaz no hubiera llegado, porque también me pregunto mucho, si Díaz Ordaz hubiera llegado ese día y hubiéramos visto un diálogo entre estudiantes y presidente y hubieran llegado a un diálogo, pero si los estudiantes no hubieran estado de acuerdo, por supuesto que iba a haber una reacción de los dos lados, ya sea del presidente y una reacción estudiantil. Lo que a lo mejor me puedo centrar que tanta cantidad de gente o tantas personas, no nada más estudiantes, tanta gente que estuvo involucrada de todas las edades, era tanta la multitud que a lo mejor era muy sonado, pero por la multitud de gente, no tal vez porque sea una amenaza de Estado. Porque una amenaza de Estado estamos conceptualizando que es como amenaza también al gobierno, amenaza también parte de un movimiento que involucra a varios países, desde mi punto de vista, ¿no? Pero siento que los estudiantes estaban cansados de como ese tipo de que se me hace muy absurda la riña, la llamada riña, por un partido porque los policías estaban abusando de su autoridad. Se me hace patético. Que estaban abusando de autoridad. O sea, los estudiantes estaban exigiendo eso. Y una de las huelgas muy importantes que fue que estaban pidiendo ayuda para las víctimas del Batucazo, y estaban pidiendo ayuda para las víctimas, heridos y los muertos, porque nadie supo que había muertos. Misma me preguntaste si hubo muertos, yo también me lo pregunté. No se hubo tantos muertos, hay aproximadamente como de 10 personas, pero hubo muertes. O sea, son 10 almas. Entonces, es lo único que están exigiendo también más autonomía como parte, que no estaba tanta represión. Y yo me quiero centrar un poco en ese tiempo, como por ser estudiante, vuelvo a repetir, por ser simple estudiante o por tener una playera, ya sea de un personaje tan épico como en esos tiempos del Che Guevara, automáticamente eras delincuente y eras tratado como delincuente. O sea, no me imagino. No me imagino, y vuelvo a repetir, a lo mejor lo menciono mucho, que no me imagino tantas cosas, porque de verdad, cuando te centras y cuando me pongo a investigar cada uno de los puntos, cada uno de las huelgas, porque yo aquí se lo di muy, muy resumido, la verdad, porque lo de Argentina, pero es lo suficiente para entender un concepto que no nada más fue el 2 de octubre, que hubo un detrás en varios países involucrados, que también hubo otras manifestaciones completamente con temas diferentes, como la del campesino. O sea, el campesino, ¿qué amenaza podríamos decir que tendría el campesino para reprimirlo? Hoy en día también se ve mucho involucrado muchos ambientalistas también que son asesinados. Sí, por supuesto, sí, claro. Siempre una represión de parte del gobierno, siempre habrá. Y es por eso que también me atrevo a entrar un poco en el tema de los feminismos, el tema de estas feministas que entran a luchar por esas muertes, o de las madres buscadoras, porque siempre represión y siempre misterios del gobierno, siempre habrá y siempre hay. Y hoy vemos algo también tan popularizado, ya manifestado en ese tiempo, hoy en día, que son las feministas, que llegan a hacer un golpe tan fuerte y un movimiento tan fuerte y tan popular, que ya no nada más es aquí en México, también el feminismo empieza también desde la Revolución Francesa, desde años. Pero es un movimiento que creció tanto, que hoy tenemos hasta una ley, ¿no? Un delito. Así es, sí. Y es por eso que repito, no por eso vamos a tener como una amenaza de Estado, sino siento que es más parte de la popularidad que hubo entre tantas personas en el mismo movimiento. Eso es lo que yo podría decir. Sí, que posiblemente el tema de las Olimpiadas sí era como la punta de, si esto no sale bien, se cae economía, se cae presencia, se cae seguridad. Si esto se hubiera sabido, las delegaciones, estoy segura que ni siquiera hubieran permitido que llegaran a México. Hubiera habido un duelo nacional y posiblemente hasta mundial. Y por eso es que solo pareciera que a México y a un sector le importó, y a un sector de izquierda, que es al que le importaron estas muertes. Pero estoy segura que muchas personas que nos están escuchando de 30 años hacia abajo, ni siquiera saben
qué fue lo que pasó en el 2 de octubre. Y el llevarlos a un lugar neutral, entre comillas, sacarlos de su zona de confort o su zona de seguridad, que eran sus universidades, fue perfectamente estratégico. Esto tuvo que haber sido así quirúrgicamente diseñado para, bueno, me atrevería a decir que estuvo tan bien ejecutado que toda la limpieza y todo el orden que tenían que regresar fue todavía más importante que el asesinato en sí. Claro, por eso que vuelvo a recalcar el después, el miedo, los edificios, si la gente realmente se quedó viviendo ahí, si se fue, o sea, yo recalco mucho eso. Y que en la Ciudad de México, el miedo que hubo, porque por supuesto que fue sonado, aunque los medios de comunicación lo silenciaron, pero por supuesto que fue sonado. Entre voces, claro. Por supuesto. Pero tenían miedo. Digo, muy lógico, sí, si eso hicieron con los estudiantes que estaban a plena vista, ¿qué no van a hacer con las familias que lleguen a preguntar? Hay un video de un sobreviviente, de un señor ya grande, donde señala el piso y dice, aquí se murieron, tal, y empieza a llorar. Entonces, es bien curioso los comentarios como hay de mi papá iba a ir, de que eso, pero no hay un... Sí, eso es realmente algo bien. Sí, bien. se borró. La historia se lo llevó, los expresidentes se lo llevaron y México pareciera que ni siquiera tembló con este suceso, pero si buscas México 68 Olimpiadas, Hay muchísimo. te cansas de ver historia. Pero si buscas México 68 movimiento, no sucedió. tienes que centrarte el tema tras el tema. Y buscarlo, saber buscarlo. buscarlo, Sí. para que te dé un poquito más de información de la que tienes. Pero si no, no se encuentra nada. Bueno, ese tema es bien delicado, bien respetado para muchos estudiantes. Igual lo hablamos con mucho respeto porque sé que hay muchas víctimas y sé que como estudiantes también sé que hay mucha represión hasta hoy en día, porque sí, me atrevería a decir que en el Politécnico también incluso hay votaciones, hay que son bien mal jugadas. Sí, mañadas, ¿eh? Pero Mañadas. bueno, lo queremos hablar con mucho respeto. Para parte, yo me centro mucho que yo no tengo como tal si fue el gobierno, si fue esto, yo no quiero señalar, pero lo que sí señalo y lo que sí aseguro es el impacto que hubo como sociedad y como ciudadanía. Eso es lo que quiero reclamar. Claro. Pues muchas gracias, Angie, de verdad, creo que era un tema interesante, pero necesario porque estas cosas son tan fácil que vuelvan a suceder. Yo tenemos lo de Pensaríamos Ayotzinapa, que no. me atrevería a decir Exacto, eso, ¿no? Exacto. Que también es un caso también muy conmovedor y muy indignante. Y son verdades históricas que yo no sé si el rascarle tanto sea lo mejor o seguir conmemorándolo simplemente para que esto no se repita. Y no solo no se repita la acción, sino el silencio, que eso creo que es lo peor. ¿Cómo es tan fuerte este poder que sí hay mucho silencio? Y siempre habrá silencio, maestra, siempre habrá silencio, Así es. lamentablemente. Pues muchas gracias, Angie. Dime alguna red social donde podamos seguirte, Instagram. Sí, entonces me encuentro como Angie.wgx en todas. Angie es con I latina y E. Y .wgx, así tal cual como suena. Y también tengo esta pequeña investigación y otras 2 pequeñas investigaciones por parte del Politécnico y por parte de la UAM. Wow, qué padre. Una de estas fue el de México 68 y otra fue por parte de la picadura. Otra completamente muy diferente, pero tengo 2 investigaciones por ahí por si lo quieren checar. Sería Eso bonito. se busca como Angélica Valdés. Y ya la misma UAM te lo da porque salió en la revista de la UAM. Wow, pues muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Así que, pues a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué piensan como estudiantes, los que ya sean un poco más grandes? ¿Qué piensan de estas represiones, de estos ocultamientos? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué han escuchado? Porque creo que la información está en las casas, está en la población, no está en los medios. Así que si tienen esta información, compártanla porque, como ya ven, como Angélica, hay personas que sí quieren
no descubrir el hilo negro, pero sí entender un poco más qué es lo que pasa dentro de las universidades y dentro de estos gobiernos que a veces uno no conviene mucho al otro. Yo les agradezco su compañía y por favor síganos en las redes, por favor suscríbanse, la campanita, esto recuerden, nos ayuda muchísimo a estar mucho más cerca. Ya estoy respondiendo todos los mensajes de estos nuevos temas y de verdad vamos poco a poco, pero todos los estoy tratando de leer. Así que les agradezco y hasta la próxima.